Me lastimé las rodillas en algún lugar. Apenas entendí lo que quisiste decir con eso. Las muertes bajo custodia policial o durante arrestos persiguen a los sistemas de justicia en todo el mundo, exponiendo profundas fallas en la rendición de cuentas, la capacitación y el cuidado humano básico. Este tipo de casos ocurren en todas partes y le pasan a todo tipo de personas. Lo que comienza como un arresto de rutina a menudo se convierte en un encuentro mortal, dejando a las familias destrozadas y a las comunidades indignadas. Cada caso trae las mismas preguntas. ¿Por qué sigue ocurriendo esto y quién es responsable? Y por supuesto, porque nunca se aprende ninguna lección. Las fuerzas del orden pueden estar siguiendo el protocolo, pero muchas veces es ese mismo procedimiento el que causa daños incalculables. En el video de hoy cubriremos dos casos distintos donde se perdieron vidas a manos de quienes juraron protegerlas. Este caso ocurre en Estados Unidos en el año 2016. Conozcan a Anthony Timper. Anthony, también conocido como Tony, nació el 5 de junio de 1984. Nació en Rockwell, Texas, y vivió allí toda su vida, junto a sus hermanas Jamie May y Julie Marie. Tony era un niño amable, curioso y cariñoso. Durante su tiempo en la escuela, se destacó como un joven inteligente y talentoso. Al pasar a la preparatoria Rockwell, siguió teniendo éxito en clase. Tony se graduó de la preparatoria en 2003 con honores. Para ese momento, en su carrera académica, su padre Joe Timper llevaba 4 años en su exitoso emprendimiento empresarial. Joe había fundado una empresa llamada American National Logistics Incorporated, que se transformó en una de las mejores compañías de transporte en todo Texas. Se supone que esto pudo haber influido en la elección de Tony para su educación superior. Recibió una beca académica para la Universidad Bailey, donde tomó clases de negocios. Cuando dejó la universidad, se convirtió en una pieza clave en la empresa de su padre y en otra compañía. Finalmente, fue ascendido a director de operaciones de ambas empresas, supervisando cada detalle y liderando un periodo de crecimiento sin precedentes bajo su liderazgo. Estaba profundamente dedicado a su familia y a sus negocios, y ganaba más de $250,000 cada año. En su tiempo libre, Tony disfrutaba de los deportes. Le encantaba jugar golf, andar en moto acuática, esquiar en la nieve y asistir a eventos deportivos profesionales, pero su mayor alegría era pasar tiempo con su hijo. Tony tuvo a su hijo en 2008 y lo llamó Colton Timper. Tony también era un cristiano devoto y estaba comprometido para casarse con una mujer llamada Evelina. Tony Timper lo tenía todo, el verdadero sueño americano. Sin embargo, también tuvo algunas luchas internas a lo largo del año. A pesar de ser muy productivo y sobresalir en la mayoría de las cosas que hacía, también le diagnosticaron esquizofrenia. Tony a menudo se veía debilitado por esta afección y también le diagnosticaron ansiedad y depresión. Fue tratado y medicado por estas condiciones, pero por su cuenta le gustaba automedicarse con drogas recreativas y alcohol. En ocasiones, Tony consumía cocaína. Era un buen hombre, pero no perfecto. Tony había sido detenido una vez por conducir bajo los efectos de alguna sustancia, pero para 2016 no había tenido ningún problema serio con la ley. Su madre lo describió como alguien que admiraba y confiaba en la policía, llegando incluso a decir que los idolatraba. Esta confianza, junto con los logros y el potencial futuro de Tony, hace que lo que le sucedió la noche del 10 de agosto de 2016 sea especialmente difícil de soportar. Tony Timper tenía 32 años el 10 de agosto. Había estado bebiendo y consumiendo alcohol. Esto era algo que había hecho incontables veces. Pero no era muy común que saliera sin tomar su medicamento. Ya entrada la noche, Tony comenzó a tener un episodio psicótico y tuvo un conflicto con dos guardias de seguridad cercanos frente a un local a lo largo de Mockingbird Lane. Esta situación era peligrosa y lo convertía en una amenaza para sí mismo y para los demás a su alrededor.
Se tranquilizó lo suficiente como para llamar al 911 buscando la ayuda de la policía de manera responsable. Esto fue lo mejor que pudo haber hecho en ese momento. Sin embargo, el conflicto continuó y Tony salió corriendo de una tienda de videos para adultos y se metió directamente en medio del tráfico. Los dos guardias de seguridad lo sujetaron con esposas y lo acostaron en el suelo hasta que llegaron los oficiales de policía de Dallas. Tony fue sometido físicamente y ya no representaba una amenaza real para nadie a su alrededor. Los tres oficiales que llegaron ese día fueron el sargento Kevin Mansell y los oficiales Danny Bareques y Dustin Dillard. Y más tarde se sumó otro oficial llamado Raymond Dominguez. Cuando llegaron, una ola de ansiedad invadió a Tony. Él estaba convencido de que estaban ahí para matarlo. Tony seguía diciendo, «Me van a matar». Los oficiales respondieron a este hombre muy enfermo que estaba teniendo una crisis mental con las palabras, «Tranquilízate y relájate, amigo». Pero Tony no podía relajarse. Pensaba que ahora iba a morir y que tenía que luchar por su vida. Tony intentó ponerse de pie, así que uno de los guardias de seguridad le sujetó los pies mientras Dustin Dillard se subió a su espalda y lo inmovilizó colocando su rodilla en la parte trasera de su caja torácica. Las instrucciones de la policía son hacer precisamente eso en este caso. Sin embargo, también se les instruye que coloquen a la persona de lado una vez que esté debidamente inmovilizada y si es seguro hacerlo. Limitar el tiempo durante el cual se mantiene comprimida a una persona detenida es una prioridad. Los oficiales de policía cambiaron las esposas de Tony por esposas oficiales de la policía y luego ataron sus pies con bridas y los elevaron. Se podría argumentar que esta era la primera oportunidad para retirar la rodilla de su columna superior y del área del pecho. Ahora piensen en esto por un momento. Imaginen que un hombre de 80 kilogramos pone sus rodillas en su espalda mientras les levantan las piernas por detrás e intenten respirar. Podrías tener dificultades. La pesadilla de Tony se estaba haciendo realidad. Tony gritó al instante, «Oh, Dios mío, no puedo respirar». Siguió gritando, «Ayúdenme», pero Dustin Dillard no quitó su rodilla. Y los otros oficiales de policía, ellos no intervinieron. Solo seguían dándole golpecitos en el hombro, diciéndole que todo iba a estar bien. Todo lo que Tony podía hacer era intentar mantenerse tranquilo y pedirles que dejaran de sujetarlo. Bastante rápido, Tony empezó a volverse cada vez más incoherente, moviendo las piernas de manera errática. La policía nunca aflojó, porque, según se informa, Tony estaba, entre comillas, retorciéndose. Pronto llegaron los paramédicos con la intención de sedar e inmovilizar a Tony, pero no actuaron lo suficientemente rápido. Luego, la policía empezó a hacer bromas, diciendo que Tony necesitaba un cóctel Green Oak. Esto hacía referencia a un sedante que se usaba en Green Oak, que es una clínica psiquiátrica privada en Dallas. Ese chiste no envejeció bien. Sus demás bromas tampoco envejecieron bien. Los ruidos de Tony se convirtieron en murmullos y finalmente en silencio mientras los oficiales empezaban a preguntarle si estaba bien. Todo el tiempo, los oficiales mantuvieron su agarre y la rodilla puesta en su espalda. Luego los oficiales empezaron a reírse, diciendo, «¿Qué demonios? Está dormido». Cuando pensaron que simplemente se había quedado dormido, empezaron a hacer un juego de roles, imitando una interacción típica entre una madre y su hijo en la mañana antes de ir a la escuela. Kevin dijo, «Es hora de ir a la escuela, despierta», y Danny se rió. Luego, Dustin Dillard se unió, poniendo una voz que imitaba a Tony y dijo, «No quiero ir a la escuela hoy, mamá». Este ir y venir continuó y realmente fue angustiante de ver. Finalmente, después de más de 14 minutos de compresiones en el pecho y sujeción, el paramédico le administró un sedante, inyectándoselo en el hombro izquierdo. La policía mantuvo a Tony inmovilizado durante otros 30 segundos y luego decidió colocarlo en una camilla médica. El cuerpo de Tony estaba flácido. El oficial Dustin estaba confundido y preguntó si todavía estaba respirando. Uno de los oficiales entonces dijo, «Espero que no lo hayamos matado».
Los oficiales restantes entonces se rieron. Cuando los paramédicos lo subieron a la ambulancia, se sorprendieron al darse cuenta de que Tony realmente no estaba respirando. La actitud de los oficiales cambió drásticamente y pronto se declaró la muerte de Tony. Uno de los paramédicos tuvo a la madre de Tony al teléfono durante toda la situación. Su mundo se vino abajo cuando le dijeron que su amado hijo Tony había fallecido. Vicky Timper estaba confundida. ¿Cómo murió su hijo? Él estaba con la policía y los paramédicos, y ellos estaban ahí para ayudar. En agosto de 2016, Tony Timper murió durante un encuentro con la policía de Dallas, y un forense registró su muerte como un paro cardíaco repentino causado por cocaína, combinado con el estrés de una restricción física excesiva, lo que provocó asfixia posicional. Inicialmente, las autoridades retrataron a Tony como agresivo y mencionaron la presencia de cocaína en su sistema. El Departamento de Policía de Dallas retuvo de inmediato los nombres de los oficiales involucrados. También se negaron a publicar las grabaciones de las cámaras corporales. En 2018, Danny renunció a la policía de Dallas, pero los otros 3 oficiales continuaron con su labor. Mientras tanto, la familia de Tony luchó para que se publicara la grabación. Después de una prolongada batalla legal, la grabación finalmente se hizo pública en 2019, 3 años después. La grabación contradijo las declaraciones anteriores de los oficiales de policía y mostró que Tony estaba inmovilizado mientras pedía ayuda y que no estaba siendo agresivo. Y se señaló que la oficina del médico forense del condado de Dallas dictaminó que la muerte de Tony fue un homicidio debido a los efectos de las sustancias ilegales y a haber sido inmovilizado. No son reales, ¿verdad? Mira, no te lo van a decir. Mira, hemos estado yendo por la calle y todo. No te lo van a mostrar. Ya veo. Entiendo, sí, definitivamente. Definitivamente vamos a dar una vuelta. Estoy aquí. Sí. ¿Tienes alguna identificación? ¿Tienes algún nombre o algo? Este es Tony. Es lo único que podemos mostrar. Ayúdame. Tony, oye, al suelo. No, me vas a matar. No te voy a matar. Tú me vas a matar. Tú me vas a matar. Déjame ir, por favor. Oye, Tony. Estoy tratando de ayudarte, amigo. Solo relájate. Ven aquí para que pueda desabrochar esto. Intentando cambiar la maldición mientras estás así y tenemos el taller. ¡No! ¡Ey! Ahí está, muy bien. Cóctel especial de Green Oaks, cómete eso. Eso es lo que ella dijo. Eres un empleado afortunado, ¿no? Un empleado afortunado, sí. Tengo mis rodillas turbias en algún lugar, Boeing. Apenas entendí lo que quisiste decir con eso, sí. Sí. ¿Está noqueado? No está muerto, ¿verdad? No, se acaba de mover, creo. La familia Timper estaba furiosa y contaban con el apoyo de Rockwell City. Esto desató un caso penal contra los oficiales. Sin embargo, en marzo de 2019, el fiscal del condado de Dallas retiró los cargos y decidió no procesar el caso. Los 3 oficiales regresaron al servicio activo. Como la familia Timper no recibió la justicia que creían merecer, buscaron justicia a través de un tribunal civil. La demanda civil alegaba uso excesivo de la fuerza y una violación de los derechos constitucionales de Tony. La familia estaba segura de que, con el informe médico de Dallas y junto con las grabaciones, tendrían éxito y recibirían algún tipo de justicia. Pero esto fue desestimado en julio de 2020 por el juez federal David Godby, quien invocó la inmunidad calificada. La inmunidad calificada es una doctrina legal que puede proteger a los funcionarios del gobierno de responsabilidad bajo ciertas condiciones, es decir, si las condiciones son únicas y no están contempladas actualmente en la ley, incluso si los actos ahora parecen ser ilegales o una violación, lo cual es un poco extraño. Sin embargo, llegaron buenas noticias. La familia Timper siguió luchando y el 15 de diciembre de 2021,
la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito revocó la decisión de inmunidad calificada. Ahora los hombres pueden ser juzgados en un tribunal civil. Antes del juicio, 6 meses después, en mayo de 2022, Dustin Dillard y Kevin Mansell fueron ascendidos a sargentos, y Raymond fue ascendido a cabo primero. Y Dustin incluso fue puesto a cargo de entrenar a otros oficiales. Esto causó indignación en Rockwell, y la población no podía entender cómo estos hombres seguían usando uniforme. El juicio civil enfrentó varios retrasos, ya que las autoridades estaban preocupadas de que la intensa cobertura mediática pudiera influir en el resultado. Fue hasta septiembre de 2023 que finalmente comenzaron los procedimientos. Durante este juicio, el jurado tenía la tarea de determinar si el oficial de policía de Dallas, Justin Dillard, usó fuerza excesiva y violó sus derechos constitucionales al arrodillarse sobre su espalda durante más de 14 minutos. También tenían que decidir si los otros 3 oficiales, Kevin, Raymond y Danny, fallaron en su deber de intervenir cuando Tony pidió ayuda más de 35 veces. Luego se concluyó que Dustin, Raymond y Danny eran responsables, pero Kevin Mansell no. En septiembre de 2023, un jurado encontró a los 3 oficiales responsables de la muerte ilícita de Tony Timper y otorgó $1 millón a su hijo, Colton Timper. Aunque, después del veredicto, 2 miembros del jurado expresaron su arrepentimiento por no haber otorgado una suma mayor de dinero a la familia de Timper. Este caso ocurre en el Reino Unido en el año 1998. Conozcan a Christopher Adler. Christopher nació el 25 de junio de 1960 en Hull, Yorkshire. Era británico negro, ya que sus padres eran de ascendencia nigeriana. Christopher fue criado en el sistema de acogida junto con sus hermanos. Desafortunadamente, hay poca información sobre su infancia, su herencia nigeriana y su familia cercana, aparte de su hermano Richard y su hermana Janet. Sin embargo, se sabe que, a la edad de 16 años, logró unirse exitosamente al regimiento de paracaidistas del Ejército Real. Christopher sirvió a su país durante 6 años, lo que incluyó misiones en Irlanda del Norte. Para quienes conocen su historia, esto fue durante la terrible época de los conflictos entre el Reino Unido y el ejército republicano irlandés. Durante su tiempo en el ejército, Christopher tuvo 2 hijos. Después de dejar el ejército, Christopher se estableció en Andover con la madre de sus hijos. Aunque la relación pronto se deterioró y él regresó a Hull en 1990, para 1998, Christopher estaba tratando de superarse y estaba tomando un curso universitario de habilidades informáticas. El 1 de abril de 1998, a las 7 de la noche, Christopher y un grupo de amigos salieron al centro de la ciudad de Hull. El grupo planeaba salir a beber. Uno de los hombres que salió esa noche se llamaba Jason Paul. A pesar de ser amigos, los dos terminaron en una pelea entre ellos. Esto finalmente resultó en que se lanzaran puñetazos afuera del club del muelle. Jason lanzó un golpe que dejó a Christopher inconsciente. También se alega que estuvo inconsciente durante unos 11 minutos, después de golpearse la cabeza contra el suelo. El personal del club y sus amigos lo cuidaron durante el tiempo que tardaron en llegar los paramédicos. Cuando llegaron, no perdieron tiempo y lo llevaron al hospital para evaluar el nivel de sus lesiones. Sin embargo, Christopher tenía miedo a los hospitales después de una experiencia traumática con su hombro dislocado en 1991, en la que se informa que le dio una patada a un doctor. No solo eso, tenía un hematoma en la parte trasera de la cabeza causado por el impacto, aunque no era consistente con un golpe directo. Había hinchazón localizada en el lado izquierdo de su labio superior, junto con 2 heridas que no sangraban en la misma zona. Su colmillo frontal izquierdo fue arrancado y el diente adyacente, en la parte superior izquierda, estaba flojo y empujado hacia adentro, así que está claro que sufrió una lesión traumática en la cabeza. Esto, combinado con el consumo de alcohol, hizo que se volviera muy poco cooperativo con el personal médico y se pusiera agresivo.
El personal médico intentó hacerle una radiografía a la lesión en la cabeza de Alder, pero él no se quedaba quieto, lo que llevó a que abandonaran el procedimiento. Había dos oficiales de policía presentes en la escena y en el hospital. Eran el oficial Dawson y el oficial Blakely. El personal del hospital ya no podía manejar la agresión de Christopher. A pesar de los riesgos de dejarlo sin tratamiento, llamaron a la policía para que ayudara. Según los informes, él se negó a recibir tratamiento y los oficiales arrastraron a Chris afuera y lo arrestaron por alterar el orden público. Un tercer oficial, llamado el oficial Ellerington, llegó en una camioneta para recoger a Christopher y transportarlo a la estación de policía de Queen's Gardens, mientras que el oficial Dawson y el oficial Blakely lo siguieron en su auto. Se sospecha que los oficiales de policía usaron gas CS para someter a Christopher antes de meterlo en la camioneta policial. Además, se encontraron manchas de sangre en la camioneta, lo cual es evidencia de heridas no tratadas de la pelea anterior o de heridas adicionales infligidas por los oficiales. Sin embargo, nunca se pudo comprobar que hubo agresiones adicionales ni uso de gas. El oficial Ellerington llegó con Cristóbal a las 3:46 de la mañana. Para cuando Cristóbal fue llevado a la estación de policía, ya no respondía y estaba desplomado sobre el asiento de la camioneta. Los tres oficiales asumieron que estaba fingiendo una enfermedad o pretendiendo estar dormido. Así que arrastraron a Cristóbal al área de detención de Queen's Garden, esposado y con los pantalones bajados hasta los tobillos, y lo obligaron a tirarse boca abajo en el suelo. Cuando entraron, los tres oficiales les explicaron a los policías presentes, el oficial Dunn y el oficial Barr, que él estaba perfectamente bien y que ya lo habían visto en el hospital. Los policías simplemente se quedaron parados mirando, discutiendo de qué acusar a Cristóbal. Mientras tanto, Cristóbal hacía sonidos guturales y burbujeantes. Los policías creían que solo estaba actuando y comentaron que cuando salieron del hospital, él estaba despierto, agresivo y les estaba gritando groserías a los policías. Pero los sonidos que hacía Cristóbal se volvieron más graves. La sangre y el vómito se estaban coagulando y bloqueando sus vías respiratorias. Los oficiales de policía se quedaron parados sobre él mientras la sangre seguía saliendo de su boca. Algunos oficiales incluso pensaron que toda esta situación era graciosa y empezaron a reírse. Mientras Cristóbal estaba inconsciente, empezó a escupir sangre en el suelo. Los oficiales de policía creyeron que él estaba intentando escupirles. Durante este periodo, se alega que estaban haciendo referencias a barcos bananeros y al Ku Klux Klan. Y durante todo este tiempo, también hubo acusaciones de que algunos de los oficiales estaban haciendo ruidos de mono. Si esto es cierto, revela una respuesta profundamente degradante y racista hacia un hombre negro que yacía muriendo en el suelo, alimentando la sospecha de que esta negligencia se debió a la raza de Chris. Pero pronto profundizaremos más en esto. A las 3:57 am, la policía finalmente se acercó de nuevo a Christopher y se dio cuenta de que ya no respiraba. Christopher Alder fue dejado en el suelo durante un total de 11 minutos. La policía volteó a Christopher de lado antes de darse cuenta de que, en realidad, estaba muerto. Christopher se asfixió hasta morir con su propia sangre y vómito. Esa misma mañana, Jason fue voluntariamente a la estación de policía con su abogado. Fue arrestado por el asesinato de Christopher Alder y detenido en un albergue bajo fianza, aunque se realizó una autopsia poco después y esta reveló que el golpe en la cabeza no fue la causa de la muerte. Esto llevó a que Jason fuera liberado del cargo de asesinato y se le imputara un nuevo cargo de lesiones corporales graves con intención. El 3 de abril de 1998, los investigadores vieron por primera vez las grabaciones que mostraban los inquietantes acontecimientos en la estación de policía de Queen Gardens. La familia, incluyendo a Janet y Richard, se enfureció al ver las imágenes y querían buscar justicia. Mientras tanto, 17 doctores y patólogos revisaron la muerte de Christopher. La autopsia no respaldó las afirmaciones de agresión policial, identificando lesiones menores
probablemente debidas a diferencias en el examen sin marcas que sugirieran defensa propia. Y se descartó que el golpe que causó la inconsciencia fuera la causa inmediata de la muerte. Tampoco se encontraron drogas ni condiciones preexistentes, así que la pregunta clave seguía siendo por qué se desmayó en la camioneta y si los eventos bajo custodia contribuyeron o no a su muerte. Se consideraron factores como el alcohol, conmoción cerebral, pánico o asfixia posicional. A medida que avanzaba la investigación, se llevaron a cabo 3 audiencias en los tribunales de la Corona para examinar la muerte de Cristóbal. Los expertos también tenían opiniones contradictorias sobre el contenido de la grabación. Un experto apoyó las acusaciones de racismo. Otros argumentaron que el comentario de Banana Boats fue por haber oído mal Banana Boots, refiriéndose a los cubrezapatos forenses amarillos, sugiriendo que no hubo intención racista. Y luego, curiosamente, los expertos señalaron que los ruidos de mono ocurrieron tanto antes como después de que Cristóbal fuera detenido y no durante. En última instancia, se concluyó que la charla casual y la actitud mostrada mientras Cristóbal yacía en el suelo fueron sumamente insensibles en un grado extremo, pero no se encontró racismo directo. En el año 2000 se realizó una investigación judicial sobre la causa de la muerte. La investigación judicial inicial tenía como objetivo determinar la causa de la muerte sin asignar culpabilidad. La investigación judicial fue intensa, con oficiales que se negaron a responder preguntas debido al próximo juicio. A pesar de no decidir la culpabilidad, los oficiales no querían influir en el veredicto, lo que podría perjudicarlos en un posible juicio penal posterior. El forense entonces presentó 4 opciones de veredicto: homicidio ilícito, muerte accidental, causas naturales o un veredicto indeterminado, es decir, una causa de muerte no especificada. El 24 de agosto del año 2000, el jurado emitió un veredicto de homicidio ilícito. Esto fortaleció la búsqueda de justicia de la familia. Ellos asumieron que esto significaba que los oficiales serían acusados y encarcelados por permitir que su ser querido muriera de una manera tan horrenda. Este veredicto llevó a la siguiente audiencia, un juicio penal en el año 2002, para los oficiales responsables del cuidado de Christopher esa noche. Los oficiales eran el sargento John Dunn y los agentes de policía Neil Blakely, Mark Ellerington, Nigel Dawson y Matthew Barr. El juicio comenzó en el año 2002, en el cual se examinó la culpabilidad de los oficiales por homicidio involuntario. Sin embargo, a pesar del fallo de homicidio ilegal, los 5 oficiales fueron absueltos de homicidio involuntario y el jurado los declaró no culpables. Este no era el resultado que la familia deseaba. Además, se llevó a cabo una tercera audiencia en el año 2003. Esta fue una audiencia disciplinaria interna llevada a cabo por el subjefe de policía de Humberside, Steve Love. Pero en este caso, el castigo máximo era una advertencia, reprimendas o pérdida de salario, no la pérdida del empleo. Los oficiales fueron declarados no culpables de estas acusaciones. En diciembre de 2004 a 4 de los 5 oficiales se les concedió la jubilación anticipada por motivos médicos relacionados con el estrés. Recibieron un pago único de compensación entre 44,000 y 66,000 libras junto con sus pensiones. Esto estaba muy lejos del resultado que la familia Alder había esperado. Aunque en 2006 la Comisión Independiente de Quejas contra la Policía realizó una investigación adicional debido a la presión de la familia. Este informe identificó graves fallas por parte de varios oficiales de policía involucrados, en particular el oficial Barr, el oficial Blakely, el oficial Dawson y el sargento Dunn. Todos fueron declarados culpables de negligencia grave. Pero a pesar de estos hallazgos, nuevamente, ningún oficial fue considerado penalmente responsable y no hubo enjuiciamientos posteriores. Y luego, para empeorar aún más las cosas, salió a la luz un giro impactante en los acontecimientos, 11 años después de que la familia de Chris creyera que lo habían sepultado.
En noviembre de 2011, el cuerpo de Christopher fue encontrado en la morgue del Hospital Real de Hull. Entonces, ¿a quién había enterrado la familia? El 21 de febrero de 2012, la tumba de Christopher fue exhumada en una operación nocturna, revelando que en realidad habían enterrado a una mujer de 77 años llamada Grace Camara. Grace Camara era de ascendencia africana y por esto se desató una nueva acusación de racismo dentro de otras organizaciones públicas. Se llevó a cabo una investigación, pero nadie fue considerado penalmente responsable. En última instancia, nadie fue considerado responsable por la muerte de Christopher Alder, ni por la presentación de su entierro.